gracias a todos ustedes por estar aquí, acompañarnos en este simposio y particularmente gracias a la mesa directiva, a la doctora Llamosa y a Merck por la oportunidad de compartir con ustedes. Me han pedido que hable sobre esclerosis múltiple y envejecimiento, un tema que, como ya se ha mencionado, pues es relativamente novedoso para nosotros, también novedoso en general, ¿no?, para la comunidad médica. Si pueden poner mis diapositivas, por favor. Esta es mi declaración de conflictos de interés y estuve pensando hoy en la mañana, creo que el más fuerte que tengo es que desde hace 15 años convivo muy cercanamente con un geriatra, entonces quizá algunos de los conceptos que he aprendido de envejecimiento que ha sido por ósmosis los podré transmitir, espero un poquito mejor. Muchas gracias. Es notable el cambio epidemiológico a nivel poblacional. Sin duda la esclerosis múltiple no es ni será la excepción. Y ahí estamos viendo pues, los picos de incidencia de nuevos diagnósticos de esclerosis múltiple y también, por supuesto, los promedios de la edad de nuestras poblaciones con esclerosis múltiple. Si bien está bien descrito, y aquí estudios muy grandes de más de 100,000 pacientes, un claro pico de incidencia en adultos jóvenes, pues recordemos que nuestros pacientes cada vez viven mejor y viven más, de tal forma que una proporción muy significativa de nuestros pacientes tiene esclerosis múltiple a mayores edades. Y este es entonces el fenómeno que vamos a describir. Por ejemplo, aquí les presento datos de consulta que llevo en el Instituto de Esclerosis Múltiple. Si bien claramente ha habido un crecimiento en el grupo de pacientes, cerca de un 20% en estos 5 años, vean cómo el mayor crecimiento ha sido de la proporción de pacientes que tienen más de 50 años. ¿Por qué 50 años? Bueno, esto es algo que seguramente también cambiará. Es un término de esclerosis múltiple en edad avanzada o de inicio tardío para los que inician a vivir 50 años, ya sin duda poco vigente de que no se esperaba ver pacientes vivos con más de 50 años de esclerosis múltiple. Eso también sin duda va a cambiar, pero bueno, todavía de manera entonces un poco arbitraria usamos este punto de corte. Y vean aquí los promedios de edad de los pacientes con formas recurrentes y progresivas. Claramente, si sabemos que la progresión en esclerosis múltiple se asocia al tiempo, pues la edad es mayor, particularmente en personas con formas secundarias progresivas de esclerosis múltiple. Y la proporción de pacientes con más de 65 años tampoco es baja. Como están viendo ahí, ya nos estamos acercando a un 10% del grupo de pacientes con esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa. A mí me costó un poco de trabajo entenderlo. Siempre cuento que mi primer día del fellowship yo pensé que me habían inscrito mal porque me citaron en el laboratorio de enfermedades neurodegenerativas. Y yo dije, yo vengo a hacer esclerosis múltiple, me habrán mandado a la clínica de demencia. Ya después entendí, ¿no? Claramente es una enfermedad inflamatoria, sí, pero por supuesto neurodegenerativa, donde como sabemos todos nosotros, se está acelerando la neurodegeneración, la pérdida neuronal, se está generando atrofia cerebral y como ya de forma muy clara, magistral nos explicó el doctor Macías hoy en la mañana, se disminuye la reserva neurológica, este concepto un tanto abstracto, tan heterogéneo, que nos permite a los pacientes por años, décadas, resistir los embates de la enfermedad hasta que llega un momento que ya no. Y es cuando es muy evidente la discapacidad residual posterior a las recaídas y sin duda la progresión. Esto es una forma muy didáctica de entenderlo, ¿no? Se va acabando la reserva, la cantidad de agua de tejido que tiene esta persona y entonces se hacen mucho más evidentes todos los déficits secundarios a las lesiones focales en esclerosis múltiple y a los trastornos de la conectividad neuronal. Ahora, ¿envejecimiento es igual a discapacidad en esclerosis múltiple? Sabemos todos nosotros, y ya nos lo ha explicado la doctora hace unos minutos, que está mejorando la trayectoria de las personas con esclerosis múltiple. Estamos viendo cada vez una creciente proporción de pacientes con bajos puntajes de EDSS. Pero bueno, este es un fenómeno que trae sin duda un retraso. Si nosotros vemos actualmente una persona con esclerosis múltiple de más de 50 años, seguramente gran parte de su vida con esclerosis múltiple estuvo sin tratamiento
o quizá con un tratamiento de pobre o baja eficacia. Interesante ahora con todas las metodologías, toda la tecnología que tenemos de análisis de grandes datos, machine learning y pronto también veremos inteligencia artificial. Se han diseñado modelos que analizan los estudios de neuroimagen y a partir de datos de volumen cerebral, volumen de sustancia blanca, volumen cortical, cambios en la sustancia blanca aparentemente normal, cantidad de hiperintensidad, lesiones de pequeño vaso, entre otros factores, se estima una edad cerebral por neuroimagen. Puros datos paraclínicos que tiene, como ven aquí en esta publicación, una muy buena correlación. Lo que dijo la máquina, la edad que tiene este paciente y lo que tiene en la vida real, en sujetos sanos. Cuando se estudian personas con esclerosis múltiple, vemos aquí claramente que la edad cerebral va siendo mayor conforme entran los pacientes a las formas progresivas, que es lo que ustedes ven en medio, y va siendo mayor la edad cerebral conforme se incrementa, en este caso, el PDDS, que es una correlación con el EDCS, es decir, correlaciona la edad cerebral con el grado de discapacidad. Y muy interesante también, esto sin duda correlaciona con la carga lesional. A mayor carga lesional, menor reserva neurológica, mayor edad cerebral, mayor envejecimiento cerebral y muy interesante, como ven en las gráficas de la derecha, esto es más notable en aquellos pacientes que estuvieron sin tratamiento y se empiezan a ver cierta separación entre pacientes que han recibido tratamientos de menor eficacia versus pacientes que han tenido tratamientos de alta eficacia, que es la línea naranja. Entonces, estos datos nos indican sin duda que la esclerosis múltiple es un modelo de envejecimiento cerebral o neurológico acelerado. Conocemos los mecanismos de autoinmunidad en esclerosis múltiple y en esclerosis múltiple avanzada, en las formas progresivas de esclerosis múltiple, la disfunción intratisular, la activación microglial, el estrés oxidativo, la formación de folículos linfoides ectópicos locales, sin duda la finalización de la desmirenización, el daño axonal, muerte neuronal es mucho más marcado. Sin embargo, en las personas que envejecen también sucede un fenómeno denominado inmunosenescencia, donde por una tendencia natural hay una menor autorreactividad para una gran cantidad de enfermedades, no para todas. Y entonces tenemos por los dos lados mayor inflamación local, una enfermedad que avanza, y por otro lado, al menos es lo que se ha visto en estudios de ciencia básica, quizá menor inflamación. Y estos factores están jugando todo el tiempo en las personas mayores que viven con esclerosis múltiple. Se han hecho estudios de la respuesta a los tratamientos modificadores de la enfermedad en personas mayores de 50 años. Sonó mucho hace unos años, 2017 se publicó este metaanálisis, esta publicación, donde la conclusión era no sirven los tratamientos modificadores de la enfermedad en esta población. Sin embargo, hay que tomar eso con mucha cautela, porque este es un metaanálisis que se hizo con datos de ensayos clínicos. Y ustedes saben que la gran mayoría de los ensayos clínicos no permiten el ingreso de personas mayores de 50, 55 años, o no era así tradicionalmente. Entonces, la cantidad de evidencia, los números para analizar, pues no tenían quizá la validez estadística, el poder estadístico necesario para hacer conclusiones. En esta tabla, una publicación mucho más reciente, se analizan quizá qué otras evidencias puede tener en personas que envejecen y, como verán ustedes a continuación, fármacos un poco más modernos que se han estudiado con otras metodologías que han permitido que entren personas de mayor edad, que se han enfocado también o no han excluido a pacientes con formas progresivas, que han hecho subanálisis, es decir, donde se ha aprendido un poco más de la metodología para estudiar los modificadores de la enfermedad, demuestran que también pudiera tener beneficio esta población, lo cual pues nos tranquiliza un poco. Ya nos ha presentado el mismo artículo, muchas gracias la doctora Vidal por permitirme que vaya un poco más rápido. Recordemos que uno de los puntos también relacionados, ya vimos un poco eficacia, seguridad, siempre en las personas mayores, y lo entendimos aún más en la pandemia, está el riesgo latente de infecciones con inmunosupresión crónica a largo plazo. Esto ya se ha descrito claramente, por ejemplo, para el uso prolongado
de rituximab, que aumenta el riesgo de infecciones respiratorias, infecciones graves, y esto va correlacionado con la dosis acumulativa, aquellos pacientes que desarrollan linfopenia e hipogamaglobulinemia, particularmente con rituximab, pero no menos con fingolimod, natalizumab, inclusive interferón, como pueden ver en este estudio. Sin embargo, a raíz de la pandemia nos quedó bien claro que el factor más fuertemente relacionado con el riesgo de muerte, de adquirir COVID, morir por COVID, era la discapacidad. Aquellas personas, independientemente del tratamiento, con baja discapacidad, estaban mucho más cerca las curvas. Conforme se incrementaba la discapacidad, se disparaba el riesgo. Entonces, todos estos argumentos nos hacen pensar que no debemos de permitir que nuestros pacientes estén progresando. Ahora, este es un área de la neurología donde todavía tenemos un cierto vacío del conocimiento, la evidencia se tiene que seguir construyendo, pero bueno, trataremos de usar las pocas evidencias que tenemos sobre qué decisiones tomar en cuanto a los modificadores de enfermedad en pacientes con esclerosis múltiple que envejecen. Si se piensa, por ejemplo, en suspender modificador de la enfermedad, ahorita veremos quién está de acuerdo o en desacuerdo, generalmente se pensaría, por supuesto, en hacerlo en una persona que esté estable por al menos 5 años. Idealmente, por supuesto, entonces, que no tenga recaídas, que el paciente esté de acuerdo, muy importante. Ya lo hemos aprendido a lo largo de este evento, la importancia de tomar en cuenta el punto de vista del paciente. Y de hecho, cuando se han hecho encuestas, un porcentaje muy alto de los pacientes es renuente a suspender. Es más probable que lo acepten aquellos pacientes que están teniendo efectos secundarios, particularmente efectos adversos relacionados a las tomas o a las aplicaciones de los medicamentos. Por ejemplo, lo que se veía con interferón beta. Aquí se analizó entonces en el subgrupo, por ejemplo, de pacientes mayores de 60 años que se suspendían tratamiento modificador de la enfermedad, tuvieron claramente mucho mayor riesgo de recaídas aquellos pacientes que llegaban a la suspensión con una resonancia con lesiones activas, creo que no es buena idea, y tenían mayor riesgo de progresión de la discapacidad aquellos que habían cruzado el temido umbral del EDSS de 3. Que sabemos ahora que ya nos habla muchas veces de una disminución bien significativa de la reserva neurológica. En cohortes de vida real se han analizado los comportamientos, la evolución de personas que suspenden tratamiento modificador de la enfermedad, y en general yo les puedo decir que la evidencia no es muy, no apoya tanto esta conducta. Aquí pueden ver diferentes curvas y vean cómo en el grupo de pacientes que suspendieron modificador de la enfermedad, particularmente ya con formas progresivas, pues un porcentaje muy bajo de los pacientes realmente permaneció estable y es diferente a las otras curvas. Pareciera que no es solamente el efecto de la progresión, sino por supuesto un deterioro acelerado por la, yo creo, mala decisión de suspender modificador de la enfermedad. Se han hecho ensayos clínicos, algunos, un par de ellos al menos todavía están en curso, nuevamente de suspensión de tratamiento modificador de la enfermedad y al menos uno de ellos ya se tuvo que suspender porque claramente no estaban yendo bien los pacientes y sobre todo después de 1 año y medio es donde empieza a caer la funcionalidad de aquellas personas que suspenden tratamientos modificadores de la enfermedad, tanto por actividad, brotes, resonancia, como por progresión. Ahora, claramente si decidiéramos suspender o desescalar, de lo cual también hablaremos mañana, el tratamiento modificador de la enfermedad, esta no es una decisión que se toma a ciegas, lo más importante es mantener al paciente en vigilancia y saber cuándo este paciente se está saliendo de control y pues por supuesto cambiar la conducta si es necesario. Y una muy buena propuesta, ojalá pronto pudiera estar realmente a la mano de todos nosotros para tomar decisiones, es la implementación, por ejemplo, uso de biomarcadores para ver la actividad de la enfermedad. Entonces aquí la propuesta, en el escenario que se decidiera suspender el tratamiento por diversos motivos, si el paciente está clínicamente estable, medir niveles de neurofilamentos de cadena ligera en suero, utilizar por supuesto puntos de corte por edad. Aquellos pacientes que permanezcan dentro del rango podrían continuar en vigilancia. Aquellos que no, seguramente necesitarán una evaluación más profunda, resonancia magnética y quizá reconsiderar reiniciar tratamiento. Entonces, a favor de suspensión o bajarle al tratamiento, como decimos, se ha hipotetizado que estos pacientes tienen menor riesgo de inflamación al de estar probablemente en inmunosenescencia. Se crea una preocupación por la inmunosupresión a largo plazo,
o por los costos directos relacionados a los fármacos modificadores de la enfermedad. En contra, la probabilidad de recuperación, si este paciente se descontrola, es menor conforme aumenta la edad y disminuye la reserva neurológica, por lo cual el riesgo de discapacidad es mayor. Hay un riesgo sin duda de reactivación de la enfermedad y se van a incrementar entonces mucho los costos indirectos, que sabemos que están relacionados directamente a la atención de la discapacidad y las complicaciones. Una propuesta que cada vez se encontrarán más textos al respecto y evidencias de prácticas de vida real es el uso de terapias de reconstitución inmunológica justo para hacer esta transición. Como ya nos ha explicado la doctora Vidal, son terapias que nos permiten una inmunosupresión, una depresión inicial con una reconstitución y cambio a mediano y largo plazo que se sostiene a lo largo del tiempo, libre de la administración continua de un tratamiento potencialmente inmunosupresor, como ya se ha explicado. Entonces, la justificación para pensar en esta idea sería la potencial neuroprotección a mediano y largo plazo en la persona con esclerosis múltiple, con el objetivo de disminuir riesgos de reactivación de la enfermedad y seguir cuidando la reserva neurológica. En esta propuesta se podría considerar hacer un cambio en pacientes, por ejemplo, que vengan de tratamientos plataforma, que tengan más de 45 años, que tengan una enfermedad de al menos 10 años de evolución para realmente pensar que el paciente efectivamente con esa terapia ha estado estable y que tengan buen control clínico y radiológico por al menos 5 años. Más cuidado en aquellos que vengan de terapias de alta eficacia, porque podemos caer en la falsa creencia de que está muy bien controlado, de que ya es momento de cambiar y es claramente el efecto del tratamiento y ahí se propone inclusive pensarlo en edades más avanzadas. Les quiero presentar aquí un ejemplo de una paciente que cuando lo conocimos en el hospital tenía 70 años, una esclerosis múltiple que inició desde el 95 con brotes cada año, típica historia, con retraso en el diagnóstico, típica historia sobre todo en esa época. Inició tratamiento con interferón beta en el año 2000 y ya para cuando la conocimos traía una historia de al menos 15 años en una forma progresiva y de hecho su motivo de ingreso fue complicaciones urológicas con incontinencia e infecciones urinarias de repetición, ya se imaginarán. Cuando la conocimos tenía un EDSS de 6.5, interferón desde casi 20 años. Esta es la resonancia magnética donde tenemos una alta carga lesional, atrofia cerebral también en la médula y tenía una lesión activa, por lo cual la clasificamos como esclerosis múltiple progresiva activa y, ¿por qué no?, podría ser candidata a cambiar de tratamiento modificador de la enfermedad. Sin embargo, hay que tener muy claras las expectativas cuando iniciamos tratamiento en pacientes que ya tienen una esclerosis múltiple más avanzada. Sabemos que la enfermedad va a seguir avanzando, no por estar en 6.5 ya se va a detener, y menos con esa resonancia magnética. Pero queremos al menos ofrecer una mayor probabilidad de tener una preservación funcional. O si esa paciente se deteriora, que no se deteriore tan rápido. No es lo mismo estar con el 6.5 de aquí a los 85 años a estar en silla de ruedas a los 72 años, con todo lo que esto implica, no solamente para la calidad de vida, sino también costos para el sistema de salud. Esta paciente entonces cambió de tratamiento a cladribina, inició en enero de 2020, ya está cumpliendo más de 4 años de seguimiento y ha permanecido estable. Esta es su última resonancia magnética, pues tiene la atrofia que ya conocemos, ya no ha tenido empeoramiento clínico y tampoco han tenido lesiones activas. Esta es una visualización panorámica del grupo de pacientes que he tenido la oportunidad de tratar con cladribina. No vamos a entrar en detalles, nada, les quiero mostrar pues, lo que generalmente se ve en los ciclos de tratamientos de reconstrucción inmunológica, que son los cuadros verdes que ustedes pueden ver, que previo todo lo rojo marcado, sin duda baja mucho una vez que se inicia el tratamiento con distintos perfiles de respuesta. De estos pacientes se ha propuesto que la cladribina pudiera ser su tratamiento de salida, exit treatment, y por qué no en pacientes como este considerarlo. De hecho, cerca de una tercera parte de la cohorte son mayores de 50 años y como les había yo dicho, cerca del 10% más de 60 años. Esta es una cohorte interesante porque como vimos en los pivotales, hay porcentajes importantes de pacientes naïf, pero tenemos también
un número importante de pacientes de switch, inclusive de otros tratamientos de alta eficacia, como sobre todo rituximab. Y eso fue por cuestiones regulatorias de acceso y también pacientes que habían tenido complicaciones graves con COVID. Evidencias de uso de cladribina en personas mayores tenemos tanto subanálisis de ensayos clínicos como estudios de vida real, donde ustedes pueden ver, pues son grupos pues muy parecidos a lo que generalmente vemos en este tipo de población. Como ya nos decía la doctora Vidal, y les refuerzo aquí, en general, la probabilidad de respuesta y los porcentajes de pacientes libres de recaída son muy similares, independiente de la edad, y esto se ha repetido en diversos subanálisis e, insisto, en estudios de vida real. Sí tiende a haber un mayor empeoramiento del EDSS en grupos de pacientes mayores, y esto seguramente va de la mano con el tiempo con el que han vivido con esclerosis múltiple. De evidencia de seguridad, pacientes de ensayos clínicos, cuando se hace el corte de pacientes que tenían, por ejemplo, linfopenia grado 3 o más, se ve que hay un discreto mayor incremento del riesgo de estos grados de linfopenia en personas mayores de 50 años, aunque los grupos, los números son pequeños. Y en estudios de vida real se ha visto que son similares, y esa es más o menos la experiencia que nosotros hemos tenido, el comportamiento de los linfocitos. Por último, no hay que olvidar que parte del envejecimiento en esclerosis múltiple y la progresión sin duda es el incremento de los síntomas y de las complicaciones de la esclerosis múltiple, y aquí se nos suman, desgraciadamente, pues, los problemas de salud que tienen mayor incidencia en la población de mayor edad, problemas osteoarticulares, problemas de control de esfínteres, caídas, deterioro cognitivo, síndromes geriátricos, por lo cual la atención de la persona con esclerosis múltiple que envejece sin duda es compleja y muy probablemente requerirá de equipos multidisciplinarios más complejos. Y no olvidar que lo que confiere a corto plazo una mayor probabilidad de mejoría es el tratamiento sintomático. Entonces, estos pacientes requieren una atención muy, muy cuidadosa. En conclusiones, entonces, hay cambios en la actividad de la esclerosis múltiple asociados al envejecimiento, como inmunosenescencia, un mayor riesgo de cáncer en esta población, cambios en la respuesta a vacunas, mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de discapacidad. Y también hay cambios en la patología de la esclerosis múltiple asociados al envejecimiento que se suman a la neurodegeneración y mayor riesgo de deterioro funcional. El tema de la disminución de la reserva neurológica es crucial y tenemos que poner mucha atención. Pareciera ser que esta población responde igual de bien a los tratamientos modificadores de la enfermedad, y entonces tomar decisiones de suspensión o desescalamiento debe ser muy cuidadoso. Carecemos de guías claras, y también de eso hablaré mañana. Pareciera que la cladribina como estrategia de salida, un tratamiento altamente efectivo que confiere protección sostenida para el control de la esclerosis múltiple, es una buena idea, y sin duda pues es un reto clínico el manejo de esta población. Y bueno, ya para finalizar, quiero agradecer su atención. Mañana hablaré un poco más de desescalamiento, y quiero agradecer mucho a la doctora Lilia Baños, mi alumna del diploma en neuroinmunología, por aguantar la revisión obsesiva de todos los cuadritos y números, inclusive hoy en la mañana. Gracias, Lili. Muchas gracias a todos.